Febrero de 2026, mi primera vez en la caldera de Bandama. La sorpresa de Víctor por un comentario como este mientras íbamos en coche a otro destino provocó esta inesperada visita a uno de los lugares más icónicos de Gran Canaria. Con escasas 2 horas de luz se nos planteó la disyuntiva de bajar los 216 metros hasta el fondo o recorrer los aproximadamente 1000 metros de su diámetro. Debe ser que esa tarde me encontraba pletórico que le dije a Víctor, ¿y por qué no hacer las dos cosas? Originada junto al vecino pico de Bandama por un proceso volcánico entre hace 4.000 y 5.000 años, la última actividad de la caldera se produjo hace 1970 años, pudiendo ser la erupción más reciente de Gran Canaria. Este espacio, propiedad de la corona tras la conquista y gestionado por el Cabildo Insular, fue inicialmente de uso comunal hasta finales del siglo XVI, cuando comienza su privatización. Fue entonces cuando el flamenco Daniel Van Damme adquiere los terrenos e introduce el cultivo de la vid en las faldas piroclásticas de la caldera, siendo pionero en el cultivo sobre este tipo de terrenos. La industria vinícola tendría su apogeo durante el siglo XIX, abandonándose su explotación en la segunda mitad del siglo XX, tras periodos de sequía, cambios tecnológicos y competencia de otros vinos. En la pared norte se ubica un yacimiento arqueológico denominado Cueva de los Canarios, un gran silo empleado por los aborígenes como almacén de alimentos. Con la isla vestida de verde este invierno, no se me ocurre mejor momento para mi primera vez en Bandama. Y por cierto, como han podido imaginar, este topónimo procede de la hispanización del apellido Van Damme. No diría que subimos como rayos, pero sí que volvimos bastante ligeritos a la parte superior de la caldera para comenzar su circunvalación. Inéditas fueron para mí las vistas desde el fondo de la caldera, ni les cuento lo que supuso para mi alma el contemplarla desde el lado este, teniendo en cuenta que solo la había visto desde el mirador del pico de Bandama. Con sus constantes subidas y bajadas, el trazado del borde se convierte en una montaña rusa emocional de difícil descripción que llega al sumum en esta hora mágica del atardecer. Muchas gracias, Víctor.